Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy. Siempre les he dicho que Dios anuncia el final desde el principio, llamando las cosas que no son como si fuesen. Confirma el principio desde el final. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12 confirma algo que ocurrió en Génesis capítulo 3. Y así toda la Biblia confirma que la suma de la palabra es la verdad. Y ya me han escuchado hablar de esto. Hace unos años atrás encontraron en un lugar remoto de Colombia unos huesos y unos fósiles de una serpiente extraordinariamente grande, de unos 15 metros más o menos de largo y de un espesor o un diámetro de unos 2 metros de diámetro. Y la llamaron Titanoboa, no por Tintán, no, por el Titanic, si me entiende, ¿está bien? Pero lo que les quiero decir con esto es que hay datos arqueológicos, hay datos que se han comprobado, o sea, de una existencia de animales como estos. Y ustedes conocen la historia de Génesis 3, por eso se los estoy diciendo. Y conocen la historia de Apocalipsis capítulo 12. Ahora, 3 cosas se pueden deducir o concluir de aquí. Número 1, que esta serpiente no tiene más de 6,000 años de edad, porque la maldición ocurrió después de Adán y Eva. ¿Está conmigo? Ok. Esta serpiente es prehistórica y Dios castigó al ser causante de la caída, aquel ser de hermoso parecer, lo castigó Dios regresándole a un modelo anterior, o sea, de otra creación. Digamos, la transformación que sufrió, por ejemplo, el rey Nabucodonosor, los que recuerdan la historia, fue algo que extraordinario. Nadie pensó que Nabucodonosor hubiese podido ser transformado en una bestia, por decirlo así. Entonces, también esto confirma y deducimos y concluimos que la Biblia no se equivoca. Es y contiene la verdad y anuncia que el fin de una era se acerca. ¿Por qué? Porque sí existe un dragón antiguo que regresará a esta tierra y la humanidad tendrá que lidiar con él. Guste o no le guste, esa serpiente antigua regresa a esta tierra. La suma de la palabra es la verdad. Y Dios declara el final desde el principio y confirma el principio desde el final. Por eso Jesús dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y Dios sustenta todas las cosas. Ahora, regresando a Judas Tadeo. La palabra Tadeo es del arameo valiente, ¿no? Fue medio hermano de Jesús por parte de María, su madre. Además fue hermano de Jacobo, o sea, Santiago, de José y Simeón, y de por lo menos 2 hermanas cuyos nombres no se mencionan. Y esto según Marcos y Mateo. ¿Está conmigo? El apóstol escribió por lo menos una carta que nos llegó a nosotros con el nombre de Judas. La escribió para los creyentes de su época y en tiempos difíciles para la iglesia. Lo más probable, poco antes de la destrucción del templo de los judíos en Jerusalén. Sabemos que ese templo fue destruido alrededor o en el año 70 de nuestra era por los romanos. Él habla, Judas, y escribe prácticamente en código, como si estuviera cansado de tratar con creyentes tibios y mundanos que han llegado a menospreciar el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Y es como si la historia en realidad se repite, o se repitiese, ¿no? Hoy diríamos personas que se consideran cristianas de nombre, pero que son incapaces de tolerar un mensaje por el pastor de la iglesia, de su iglesia, que dure
más de 45 minutos. ¿Me está siguiendo? Estoy hablando de personas que mientras su pastor les está predicando, se mantienen parloteando en algún otro lugar del santuario, porque no pueden soportar lo que el pastor está hablando. Pero eso ocurre allá en Puerto Rico, ¿no? Judas los identifica como soñadores que rechazan la autoridad delegada por Dios, hablando de cosas que no entienden. Los mismos, diría Judas, son los que andan buscando de aquí para allá lo que se está predicando en algún otro púlpito, pero no pueden comprometerse seriamente, ni siquiera en su iglesia local. ¿Cuántos pueden decir amén? A lo menos estoy diciendo la verdad, ¿no? Para usar las palabras exactas que usó el apóstol, lo digo de esta manera: son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas. Si Judas lo hubiese dicho hoy, en muchas iglesias o congregaciones sería como para ponerse de pie y salirse del santuario, porque no lo hubiesen podido resistir. Quizás por esto le pusieron el apodo de Tadeo, como les dije antes, el valiente, porque tendría que hablarle a creyentes en tiempos difíciles y peligrosos. Y como diría el apóstol Pablo, por haberles amado más, diciéndoles estas cosas, sería amado menos. Pero queremos la verdad, ¿no? No queremos la pretensión, no queremos lo que la sociedad quiere escuchar. Ya no somos parte de la sociedad en ese sentido. Hemos nacido de nuevo, hemos tenido un encuentro con Jesucristo y el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas y Él nos enseña a vivir de una manera diferente. Nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha llenado de su Espíritu Santo, nos ha bautizado con Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué vamos a querer armonizar con la sociedad que quizás te llame fanático o fanática o te diga, oh, son cuentos ya? ¿Cuánto hace que el Señor está diciendo que va a regresar y todavía no ha regresado? Lo mismo le decían al apóstol Pedro y él llegó a decir, es necesario seguir hacia adelante, obedeciendo a Dios y no lo que la sociedad nos quiere decir e influenciar en nuestras vidas, porque la sociedad se ha metido en todo, quiere decidir cómo los matrimonios deben funcionar, cómo las familias deben funcionar, cómo los hogares deben de vivir. ¿Y qué es bueno y qué es malo? ¿Cuál es la moral? ¿No? Quieren que la vibra que está en ellos se transfiera al cuerpo de Cristo, a la iglesia, y eso es imposible. Sin santidad, separación, nadie podrá entrar y ver a Dios. Por eso Dios envió a Cristo Jesús, para que por medio de Cristo Jesús y de lo que Él hizo, su sangre, el precio que Él pagó, nuestros pecados fuesen olvidados, perdonados, y pudiéramos estar delante de Dios en ese día que se aproxima y poder vivir para contarlo. ¿Está conmigo? Dios es bueno y Dios te ama, Dios nos ama. Pero tenemos que entender estas cosas según nos damos cuenta que el fin se acerca. Porque vendrán entonces muchos burladores por ahí tratando de armonizar con la sociedad y estarán predicando y enseñando un evangelio diferente que no tiene sustento y apoyo y referencia en la Biblia, en la palabra de Dios. Eso tenemos que ser sabios para estas cosas cuando sabemos que los tiempos difíciles ya están sobre nosotros. Entonces, ¿para qué nos hemos convertido a Cristo? Podemos decir, para escoger siempre el camino más fácil, de ninguna manera, o para reconocer el precio a pagar y ser diferentes dentro de una sociedad que continuamente le quiere dar las espaldas a Dios. No seamos insensatos, Dios no puede ser burlado.
Como dice la palabra, el pueblo se sentó a comer y a beber, y luego se levantó para pasarlo bien, mientras Moisés tuvo que darle cuentas a Dios. Éxodo capítulo 32. Si no hubiese sido porque Moisés intervino, el pueblo hubiese sido destruido por Dios ese mismo día, porque Dios es paciente, pero es paciente, grande en misericordia, lento para la ira, pero cuando llega el momento en que Dios tiene que obrar su justicia, entonces el hombre saldrá siempre perdiendo si ha decidido resistir a Dios. Si no hubiese sido entonces por lo que Moisés hizo, por ejemplo, igualmente hoy, ¿no? Le creemos a Dios, le pedimos a Dios que tenga misericordia del pueblo, porque a veces el pueblo anda como que no sabe distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Yo mientras leía esta carta de Judas, recordaba los estudios que tuvimos sobre el tema, el carácter del obrero de Dios. Algunos se acordarán. Todos entendimos entonces y estuvimos de acuerdo en que tendremos que madurar en el Señor si queremos hacer la diferencia en la obra de Dios. Yo no escogí servir en la iglesia triunfante. Dios los escogió a ustedes y me puso como autoridad delegada, porque no es mía, es delegada, para que les sirviese a ustedes en su caminar con Dios. Les cuento algo, en este momento hago una pausa. Antes de irnos a España, ustedes sabrán que estuvimos viajando muchísimo antes de venir aquí. En la década de los 80, fui enviado a Langley, en Virginia, es una instalación militar, por unos días. Y una de esas tardes salí a caminar a un puente cercano que daba hacia el mar, donde me encontré con un individuo de raza negra que nunca antes había visto, pero que inmediatamente entablamos una conversación muy seria, sin habernos conocido. Es como si quizás Dios quería mostrarme algo y utilizó esta conversación para dejarme saber. Como si hubiese sido un encuentro de la CIA, decía yo, pensaba yo, ¿no? Uno a cada lado del otro, mirando hacia el mar, hablándonos sin mirarnos, ¿no? Qué raro. Entonces, entendí esto y comenzó a hablarme de esta manera sobre la existencia de personas en este país que tienen mayor influencia porque ellos han hecho lo necesario para acomodarse en esa posición en la sociedad. Y por primera vez escuché el término en inglés, the key positions, posiciones claves, refiriéndose a personas en ciertas posiciones importantes de sus trabajos. Y me dijo, la clase social que sepa mantener estas key positions en esta nación siempre mantendrá el poder y la delantera en todo. ¿Me está entendiendo? O sea, que muchos pueden lograr posiciones altas, pero los que tienen los key positions, hay una diferencia entre posiciones altas y key positions. Vimos una foto de nuestro presidente, del presidente de los Estados Unidos. Créanme que eso es un key position. Y eso no hubiera podido pasar hace muchos años atrás. ¿Me explico? Pero en nuestra generación sí aconteció. Entonces, muchos podrán lograr esas posiciones altas, pero solamente los que tengan las key positions tendrán el poder. Después de hablar esto, ya no volví a ver más a este hombre, pero sí me dejó pensando y nunca me he olvidado de esas palabras, porque esta forma de pensar y ver las cosas está muy arraigada en la cultura y la sociedad de esta nación. Las minorías
tendrán que estar altamente capacitadas para poder competir por las posiciones de poder en esta nación. Y aún así, nada estará garantizado. ¿Me está siguiendo? Incluyendo, por ejemplo, aún las grandes denominaciones evangélicas. Y la idea aquí no es competir por el poder, sino retener nuestra propia identidad para poder expresar nuestro mayor potencial. Quiero que me escuche y entienda esta declaración. La idea de lo que les estoy diciendo no es competir por el poder. Eso lo está haciendo la sociedad ya. Sino retener nuestra propia identidad. He aquí. Nuestra propia identidad para poder expresar nuestro mayor potencial. Quiere decir que nosotros somos un pueblo, o debemos de ser un pueblo que posee una identidad única. Vamos a entender esto, porque es tan importante la identidad propia. Porque la identidad propia de cada cultura necesita encontrar libre expresión de carácter. ¿Me entiende? Libre expresión de lo que tú eres, de lo que tú quieres decir, de lo que tú piensas. Libre expresión de carácter y libre expresión de espíritu, para que puedas desarrollar y expresar tu mayor potencial. Esto está ligado directamente a la identidad del pueblo de Dios. Por eso les mencioné el carácter del obrero de Dios. Porque no importa la raza, no importa la sociedad, no importa la situación en el mundo. Las culturas van a manifestar una medida de identidad propia. Pero nosotros tenemos una identidad propia que no proviene del mundo, sino que proviene de Dios. Pero tenemos que reconocer cómo la identidad propia del mundo y de la sociedad trabaja, para que sepamos distinguir estos patrones. Sepamos distinguir que estas cosas están sucediendo a nuestro alrededor, pero no nos vamos a dejar dominar por ninguna. Somos lo que somos en Cristo Jesús. Diga conmigo, soy lo que soy en Cristo Jesús. Y oiga esto, la diversidad de iglesias y culturas en Asia Menor corrobora este fenómeno. Si usted lee en el libro de Apocalipsis, se habla de unas cartas que fueron escritas a ciertas iglesias en Asia Menor. Y estas iglesias eran diferentes. Estas iglesias tenían una cultura diferente, pero poseían una identidad propia que los unía en el Espíritu del Señor. Pero ellos entendían que había una identidad propia en el pueblo romano, había una identidad propia en el pueblo griego, había una identidad propia en el pueblo judío y así sucesivamente. Pero esto confirma, ¿no?, que Dios sí quiere esta diversidad para que cada congregación tenga su propia identidad y no se deje dominar o subyugar o tratar o maltratar, para bien o para mal, de algún otro grupo, por ejemplo, que no se da cuenta de esa identidad propia que cada uno de nosotros posee. Entendamos la identidad propia de la cultura, de la nación, de la raza, digamos así, pero hay una identidad propia del pueblo de Dios. Esa es la que nos une y nos ayuda a entender que podemos estar en un país diferente, aunque quizás no vamos a ser completamente asimilados, pero podemos estar ahí porque Dios nos trajo aquí. Y esa identidad entonces propia nos une. Hay congregaciones, y aquí uso una palabra quizás que usted no me ha escuchado antes decir, que son parasíticas. ¿Sabe lo que es un parásito, no? Dentro de otra congregación más grande. Déjeme decirle, nunca podrán hacer ni escribir la historia, porque necesitan tener su propia identidad. Y les digo, no es cuestión de idiomas necesariamente, de que hablemos un mismo idioma o entendamos. Es asunto de identidad propia. Usted y yo tenemos identidad propia en la cultura donde nos criamos, donde crecimos, y eso es normal, eso está bien. Pero hay otra identidad propia que Dios quiere hacer nacer en nosotros. Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo,
mas vive ¿quién? La identidad de Cristo en mí. Y es lo que Dios quiere hacer por medio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, aunque seamos de diferentes culturas y hablemos diferentes idiomas. Pero hay algo que nos une, y es necesario poder entender entonces cómo esa identidad propia se manifiesta allá afuera, en el resto de la cultura. Porque estamos en un país que quizás para nosotros o algunos de nosotros es diferente a lo que estábamos acostumbrados o a nuestra manera de pensar. Pero eso no quiere decir que no podemos convivir y vivir juntos. Pero hay que definir la identidad propia. Eso nadie deberá poder de quitarlo de nosotros, ni por asimilación ni por lo que sea. Tú eres quien tú eres en Cristo Jesús. Eres libre en espíritu y eres libre en carácter. De hecho, esta nación fue fundada en esos valores. Libertad para todos los que crucen las fronteras y lleguen a este país. Ahora, Dios quiso levantar un pueblo de cultura diferente en esta ciudad. ¿Cuántos pueden decir amén? Usted y yo estamos aquí. Y un pueblo que tuviera su propia identidad. No está levantando un pueblo para que sea, como les dije antes, parasítico, ¿no? Algunos dicen plato de segunda mesa, ¿no? Bajo un liderazgo que no le puede entender porque existe un gran abismo cultural que les separa. Esto de la identidad propia puede causar una división o un problema, porque hay que llegar a entender la identidad propia que proviene de Dios, la que nos une en el Espíritu Santo, para que las razas y las culturas diferentes podamos entonces convivir verdaderamente en una misma fe, en un mismo Señor, en un mismo bautismo, en un mismo espíritu en Cristo Jesús. Aunque entendemos, y es necesario que entendamos, cómo se manifiesta la identidad propia de las diferentes culturas que están y conviven a nuestro alrededor. Estamos en el mundo, amados, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está registrada en la ciudad celestial, está registrada en los cielos y ha de manifestarse pronto. No es cuestión entonces, repito, de idioma necesariamente. Es asunto y será asunto de identidad propia. Será un pueblo que ha decidido identificarse con Dios en su palabra, ¿me entiende? Y no con la sociedad prevaleciente. O sea, no es la identidad de una cultura, digamos americanos, africanos, europeos o hispanos. Es una identidad para el pueblo de Dios, unidos en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Esa es la identidad propia que yo hoy en día creo y quizás no entendía cuando nosotros llegamos a este lugar y Dios nos llamó a este ministerio entre esta cultura y me mostró la importancia, aunque no entendía completamente, de establecer una identidad propia en el pueblo a quien nosotros le íbamos a servir. Y luego entendí que no era cuestión de idiomas. Puede haber diferentes culturas y vinieron y están representadas diferentes culturas en este lugar. Pero lo que nos une no es la identidad propia cultural de cada persona. Porque dejarás de ser mexicano, o de ser ecuatoriano, o de ser puertorriqueño, o de ser norteamericano. No, sigue siendo lo que eres. Pero ahora estamos unidos, quizás no en un mismo idioma, pero estamos unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Esa es la identidad propia que Dios nos ha regalado. Y eso es lo que Dios hace arder mi corazón para que le hable a este pueblo, para que podamos sobrevivir los tiempos difíciles que se avecinan. Porque si no hay un entendimiento claro en esto, entonces será motivo de confusión
cuando las diferentes culturas, cada cual quiera alar para su lado y defender lo suyo, ¿no? Y entonces quizás las minorías y quizás las personas que no encajan en el modelo se sientan entonces desatendidas, como se sentían aquellos griegos, ¿no? Cuando la iglesia comenzó y Pablo y Pedro tuvieron que venir y hablarles y decirles: no podemos desatender este asunto de la cultura de las viudas de los griegos y son tratadas en cierta manera en peor condición que las viudas de los judíos. Dios derrumbó esas paredes, pero lo que los unía no era que ellos fueran griegos o fueran judíos o fueran romanos. Lo que los unía era el Espíritu Santo de Dios. Un mismo sentir, un mismo espíritu, un mismo bautismo, una misma fe. Entonces, no les predico para que se sientan bien, porque es la modalidad de hoy día. Y digo que eso es algo que la persona que posea un liderazgo y se sienta empujado a hablar lo que el pueblo siempre quiere escuchar, debe de considerar su posición de liderazgo delante de aquel que lo llamó. Porque no estamos aquí para complacer a los hombres, estamos aquí para decretar la palabra de vida de Dios, de que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No hay otra, no podemos, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y estamos aquí para guardar la puerta y mostrarles: este es el camino. Si alguno se ha caído, ha tropezado, levántese. Para eso estamos aquí y nos cuidamos nosotros mismos, que no vayamos a ser juzgados por estar juzgando a otros. Por eso es que mejor no juzgamos a nadie, pero estamos prestos para mostrar la dirección correcta y qué es lo que hay que hacer conforme a la palabra de Dios. Y entonces, como porteros, estamos aquí en Alamogordo, mostrándole el camino, porque solamente hay un camino, una verdad y una vida en Cristo Jesús. Ahora es necesario que sea entendido este proceso de la identidad propia en Cristo Jesús y que entendamos por qué estamos aquí, de dónde nos ha sacado Dios y hacia dónde vamos, y que nada nos ha de mover de nuestro modo de creer. Mientras estemos en la palabra de Dios y queremos estar en la palabra de Dios, esta es la verdad. Que nadie te mueva de esta verdad. No menosprecies las profecías, no contristes al Espíritu Santo de Dios. No les predico para que se sientan bien, sino que les exhorto para que teman a Dios y puedan escapar de los tiempos difíciles que se aproximan. Judas les habló en código porque ya se esperaba que ellos entendiesen en aquel entonces, porque en unos 70 años, en aquel entonces, el templo de Jerusalén sería destruido. Para ese tiempo, Dios levantó a Judas Tadeo para que escribiera por lo menos esta carta que nos ha llegado. Una carta corta que aparece antes del libro de Apocalipsis. Y no solamente la ciudad, no solamente el templo iba a ser destruido, sino que también los cristianos iban a ser culpados por el emperador Nerón del gran incendio que destruyó prácticamente gran parte de la ciudad de Roma en el año 64 de nuestra era. Hay dos fechas aquí que son cruciales: el año 70 y el año 64. Tiempos difíciles, tiempos de caos, tiempos donde era necesario que hubiese una voz de liderazgo, una voz que no hablara por hablar. No podemos estar hablando por hablar y lo que la gente quiere escuchar, porque es la modalidad de las iglesias, para que se sientan bien, para que diezmen y ofrendan, para que pasen un tiempo chachipiruli. Porque dice la palabra que el pueblo se levantó, se sentó a comer, a beber, se levantó a pasarla bien. Y Dios estuvo a punto de destruirlos. En un instante,
Pero por la misericordia de Dios y la intervención de Moisés, Dios refrenó su mano, lento para la ira y grande en misericordia. Pero ay de quien caiga en manos del Dios vivo, llegó a decir el rey David. Entonces es necesario entender estas cosas hoy, porque el mañana que se aproxima no es muy prometedor para las naciones de la tierra, y nosotros tenemos que estar aquí por el momento. Como dicen por ahí en lo que la chava y viene. Aquí estamos, pero no estamos solos. Dios no nos ha dejado solos. Tenemos al Espíritu Santo, no solamente con nosotros, sino que está en nosotros, en ti. El ángel del Señor acampa alrededor de tu casa, de tus hijos. Guarda tu salida, tu entrada, tu acostarte y tu levantarte. No le falles a Dios. No resistas la autoridad delegada que Dios ha puesto, no porque ellos quieren estar ahí, porque si queremos obedecerle a Dios y eso le agrada, tendremos que agradarnos en lo que estamos haciendo. Y si nos agradamos en lo que estamos haciendo, aunque a veces encontramos tanta resistencia, pero recuerde, es el llamado de Dios, es la autoridad delegada por Dios, es nuestra responsabilidad que llevamos sobre nuestros hombros día a día, semana tras semana, año tras año, y más aún sabiendo que el fin se acerca. Y algunos dirán, pero pastor, ¿vemos nosotros el retorno de nuestro Señor Jesucristo? Mire, si me pregunta a mí, le digo ahorita mismo, sí creo que estamos viviendo ese tiempo, que el fin se acerca, que Cristo viene y viene ya. No es que viene pronto, viene ya. Quiere decir que nos están pisando los talones y podemos sentir los vientos del Espíritu Santo diciéndonos: preparad, erguíos, mirad hacia el cielo, porque vuestra redención se acerca. Y no darle lugar al diablo, a esa serpiente antigua, aunque mida lo que mida e intimide lo que intimide, los días de esa serpiente están contados. Los días del dragón están contados. Y yo quiero ir con Cristo. Yo quiero que Cristo venga ya, establezca su reino milenial en esta tierra, nos transforme en un abrir y cerrar de ojos, y vamos a estar con Él y reunirnos en las nubes para reinar en esta tierra por 1000 años. Y luego entonces el Padre nos dará la eternidad con Él, en la nueva Jerusalén, en los cielos nuevos y la tierra nueva. No importa cuán atractivos y considerados aparenten ser algunos líderes en sus tratos. Lo digo porque un pueblo sin identidad propia se le hará sumamente difícil acoplarse en la comunidad en momentos así de crisis. Cuando llega el caos, el pueblo necesita dirección. No lo que sugiere la sociedad. No necesita de líderes en los púlpitos que estuvieron promoviendo principalmente el bienestar del pueblo sin haberles arraigado necesariamente el temor de Dios en sus corazones, porque se dejaron influenciar por la sociedad. Por eso un pueblo sin identidad propia se le hará sumamente difícil acoplarse en la hora de crisis. En momentos así serán tratados como ciudadanos o residentes de segunda categoría. No importa entonces cuán atractivos y considerados aparenten ser estos líderes en sus tratos, cada quien tomará por su lado, y los que posean mayor influencia en la comunidad pensarán siempre que tienen la razón. Key positions, posiciones de influencia, posiciones de poder. ¿Qué tenemos nosotros, amados? La identidad propia que Dios nos dio, para bien, para vivir o para morir, sea que vivamos o sea que morimos, somos del Señor, pero nadie podrá quitarte quién tú eres, tu identidad propia. Y recuerden, no es asunto de idioma, no es asunto de cultura. Para los que somos hijos e hijas de Dios, ya somos uno en Cristo Jesús. Hables inglés, hables francés, hables español, hables togado, hables lo que hables coreano, somos un pueblo en Cristo Jesús. Es necesario que entendamos estas cosas. Algunos dirán, aunque hable tarahumara, está bien. Dios
te sigue amando. Y nos amamos los unos a los otros porque Dios lo quiso así. So, Judas se dirigió al pueblo en su carta en tiempos difíciles, en tiempos de crisis. Nuestra identidad está ligada a la codependencia con el Espíritu Santo. Por eso es que somos como somos, porque no podemos olvidar lo que Dios hizo por nosotros. Nos bautizó con su Espíritu Santo, nos llenó de su Espíritu Santo. Nuestro Dios sigue siendo el Dios de los milagros. ¿Cuántos alaban a Dios? Aunque la sociedad pueda mirarnos como que estamos fuera de moda, ¿no? Todavía nuestro Dios es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos pueden decir amén? El que nos sigue dando poder y autoridad sobre los demonios. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque algunos han llegado a creer que ya ni siquiera hay demonios. Algunos quieren creer que no hay diablo. Quieren tapar el cielo con la tierra. Dios nos sigue instando para que no impidamos el hablar en otras lenguas, porque hasta algunos hoy en día se avergüenzan de hablar en otras lenguas. Nuestra identidad propia nos ayudará a recordar que somos un pueblo peregrino por el desierto. ¿Estamos? Tenemos la identidad propia, tenemos la ciudadanía, pero somos peregrinos, amados. Pero tenemos que comportarnos como tales, que nada nos separe, que nada venga a ser obstáculo entre nosotros. Que esperamos un reino venidero donde Dios no hará acepción de personas, donde el que quiera tener mayor reconocimiento tendrá que servir a otros verdaderamente. Así es como se mide esto. El que más sirva a otros, más se les reconoce. Eso es sirviendo, no es de otra manera buscando key positions, posiciones claves de poder y de autoridad. Nuestra identidad propia nos recordará que en el reino de Cristo no existirán ciudadanos o residentes de segunda clase. Que cada creyente será valorizado por lo que es en el Señor. Judas habló de esta manera para poder unir a los que verdaderamente querían servir a Dios. Él está haciendo un llamado final en una hora crítica, decisiva. Pronto la ciudad de Roma sería incendiada. Y algunos piensan que hasta el mismo Nerón lo hizo para culpar a los cristianos. Y luego vendría el emperador Tito hacia Jerusalén y destruiría el templo, hermoso templo que reconstruyó el rey Herodes. Jesús mismo estuvo ahí y habló y dijo: no quedará piedra sobre piedra de eso que vosotros veis. Ciertamente, Él declara el fin desde el principio y lo confirma también, yendo al final de las cosas para decretar que estaba determinado que sucediera así. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Tiempos difíciles, amados, es lo mismo. Tiempos difíciles. Estamos viendo ya las señales que Dios determinó en su palabra para que prestáramos atención a lo que el Espíritu Santo le está hablando a su pueblo, a la iglesia. Que el Señor está pronto a las puertas a venir otra vez para establecer su reino en esta tierra. Judas habló entonces de esta manera para unirles, para prepararles, porque incluso Judas pensaría también en aquellos días que el Señor estaba a las puertas. ¿Está conmigo? Ahora nosotros, después de 2000 años, cuánto más cercanos estamos a esa realidad. A los que tenían y retenían la sana doctrina de los apóstoles, para que no se dejaran influenciar por la sociedad, Judas les habló sin adornar el evangelio, para hacerlo más atractivo y tolerable, como muchos hoy en día lo están haciendo. Judas no estaba procurando grandes números de adeptos en una congregación sin antes asegurarse que habían entendido bien el código que Dios le mostró en su carta, el código de Judas. Si usted lee la carta, él habla de una manera que el que la lee para entenderlo tiene que saber de qué está hablando Judas, por las referencias que hace. Y nosotros igual hoy en día sabemos
de qué estamos hablando. Con estos pocos, según Judas, que entendieron, Dios levantaría un pueblo numeroso que le podría servir en espíritu y en verdad. El código de Judas Tadeo es para nosotros hoy, aquí en esta ciudad donde Dios nos ha puesto. Convivimos con los demás en esta comunidad, pero somos un pueblo diferente a la sociedad que nos rodea. ¿Lo podemos entender? Amén. Nuestra unidad se basa en el verdadero amor, que todo lo puede, y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y quiero concluir y dejarles con estas palabras del mismo Judas. No tiene capítulos porque es solamente una página. Pero comienzo en el versículo 17. Y dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. ¿No tienen el Espíritu Santo? Entonces predican un evangelio diferente. ¿Me explico? Para poder armonizarlo con la sociedad. Entonces hay que tener cuidado de lo que se recibe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero según estas cosas puedan ser recibidas en los corazones, así la gente puede cambiar su manera de pensar. Y es lo que el enemigo, la serpiente antigua, está buscando y está tratando de hacer entre el pueblo de Dios. Y Dios lo ha llamado la apostasía. Algo que indiscutiblemente ya está aconteciendo. Pueblo que antes le creía a Dios, ya no quiere comprometerse con Dios. Pueblo que antes estaba dispuesto a servirle a Dios, ahora hay excusas para no servirle a Dios. Y parece difícil, les parece difícil a algunos reunirse quizás 2 veces a la semana o 3. Y con una reunión del pueblo les basta, es suficiente. No nos dejemos engañar, somos un pueblo, tenemos nuestra identidad y nadie debe de cambiar nuestra manera de pensar. Por eso Judas les dice: vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando, verso 20, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Orando en otras lenguas. ¿Me explico? No se avergüence de hablar en otras lenguas. Eso Dios te lo dio. Es tu lenguaje secreto, en código, para que el enemigo no entienda lo que estás orando. ¿Cuánto alaban a Dios? Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y algunos que dudan, convencedles. A otros, salvadlos, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Por eso es que necesitas entender que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Que la sociedad ya está contaminada, pero que vamos a hacer todo lo posible amándoles para que abracen este evangelio del reino y puedan recibir la identidad del pueblo de Dios. No importa el idioma, no importa la raza, no importa la cultura. En Cristo somos uno. Y es lo que dice la palabra de Dios. Amados, les he hablado de esta manera porque creo que Dios quiere animarnos a seguir hacia adelante sin titubear, sabiendo las cosas, Dios sabiendo las cosas que se avecinan, porque esta nación continúa apartándose de Dios. Y nosotros estamos aquí, pero estamos aquí porque Dios, usted y yo, nos trajo aquí. Y seguiremos hacia adelante de esta manera, con la ayuda del Señor. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Les invito a ponerse de pie. Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy.